de imágenes que es previo a la reunión del Colegio Americano de Cardiología. 65 casos en todo el mundo se van a presentar. Para variar, estamos acá. Ahí está el nombre de la facultad. Y el tema que vamos a tratar hoy día, justo a cardiopatías congénitas, endocarditis, falla cardíaca, post-intervención, estoy de moderador con una colega que justo me llamó anoche cuando hacíamos la clase, la otra Espínola. Y el caso interesante es uno de los que probablemente que tal vez lleves el caso que hoy día va a ser parte de la clase. Muy bien. ¿Ya están todos todavía? Creo que podemos ir empezando, doctor. Se van a conectar en el camino. Hay tres justificaciones de compañeros que no pueden entrar. Bueno, la última vez que participé en un evento de estos fue antes de la pandemia, ¿no? Esto fue en marzo del 2019. El de marzo del 2020, lamentablemente, se suspendió, ya estaba programado. Pero la anécdota es de que yo llevé un caso de una dama adulta mayor con enfermedad vascular y cardiopatía congénita. Entonces, congénitos a edad adulta parece raro, pero para que vean de que el tema de hoy, en cualquier etapa de la vida, se va a poder ver. Como reconocerán, acá hay una marinera, aquí hay una saya, acá está el Santiago, este es la Diablada y este es el Huaylas, para mostrarles de que lo que tenemos aquí, pues hay que mostrarlo, hay que llevarlo con orgullo, pues, nuestra cultura, nuestra historia, aunque mucha gente esté empeñando en destruir el país. Bueno, ¿qué se va a hacer? No está traducido porque es bueno saber dos idiomas. Esta es una paciente de 72 años de edad, con antecedente de hipertensión arterial, diabetes, dislipidemia, una arritmia, fibrilación auricular, ahí hablamos algo de ello como marcador de riesgo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y para variar obesidad, índice de masa 36. Ayer hicimos un ejercicio con dos tablas de estimación de riesgo. En una de ellas, diabetes calificaba de inmediato como alto riesgo. En este caso, hipertensión, diabetes y dislipidemia no es alto, sino es muy alto riesgo, asociado a obesidad. La paciente 5 años atrás se diagnosticó de una comunicación intraauricular con alto riesgo para cirugía. Pero la paciente, cuando se hizo este diagnóstico, mencionó que ella ya sabía que tenía la cardiopatía congénita desde su juventud, que la familia no quiso operarse, y a menos porque no sentía nada. Tuvo 3 hijos, embarazos normales, a término. Y la paciente acude a emergencia con un síndrome de otoácido agudo asociado a arritmia de alta frecuencia, un ataque de arritmia. Obviamente se califica como una paciente de muy alto riesgo, se da medicación contra las plaquetas, aspirina, clopidogrel, contra el sistema de coagulación, enoxaparina, y contra la inflamación vascular con atorvastatina, y al día siguiente se hizo una angiografía coronaria. Esta es la imagen del cateterismo. Acá ya pasó el catéter guía, probablemente han visto imágenes parecidas en las clases de cardiopatía isquémica. Con este catéter, que ven acá como un alambrito que llega hasta abajo, esta arteria estaba obstruida, se abrió y se dejó un dispositivo que se llama stent, y vean ustedes que la arteria queda pues totalmente permeable. Aparentemente el problema se había solucionado, pero la paciente luego de la angioplastía seguía con una disnea, clase funcional 2A3, o sea, muy limitada, a pesar que tenía una óptima medicación antihipertensiva y control de frecuencia cardíaca, la paciente seguía mal. Se evalúa la capacidad de ejercicio con una prueba de esfuerzo, no duró más de una segunda etapa del protocolo de Naughton, que es un protocolo muy poco exigente, hecho con la medicación óptima, y se reevaluó el caso. Se retomó el tema de la cardiopatía congénita
Y se ve en esta imagen de ecografía que es un corazón totalmente alterado en cuanto a su estructura y geometría, un gran crecimiento del ventrículo derecho, un ventrículo izquierdo con una forma en forma de D en sístole cuando se achica la cavidad, indicativo que la presión arterial pulmonar estaba muy alta. Movimiento totalmente anómalo del septum debe ser esto opuesto. Y se ve acá que en el tabique que separa las dos aurículas hay una comunicación, es una comunicación interauricular tipo ostium secundum. Con impacto hemodinámico muy severo, presión sistólica pulmonar 70 milímetros de mercurio, recordarán la clase de doctor Diego, presión sistólica pulmonar normal es 25 milímetros de mercurio, presión sistólica. 70 hablamos de casi 4 veces, 3 veces por encima de los valores normales. Y la hipertensión arterial pulmonar genera hipertensión venosa sistémica a juzgar por la vena cava inferior muy dilatada, vena suprahepática dilatada. Esto simbiológicamente produce una yugular muy ingurgitada que tiene una pulsación en sístole producto de la severidad de la insuficiencia tricuspide. La presión de llenado del ventrículo izquierdo estaba limítrofe, lo cual a veces contraindica el cierre. Esto es un estudio de la función del ventrículo derecho con eco transesofágico con software tridimensional del ventrículo izquierdo. Esta es una evaluación artesanal con el ingenio peruano. Con la herramienta de ventrículo izquierdo la adaptamos al derecho para evaluarlo en forma tridimensional. Y determinamos que la función del ventrículo izquierdo era normal. La presión capilar pulmonar estaba en el límite, otra vez recuerda la clase del doctor Diego, 13 milímetros de mercurio. La presión pulmonar 70, resistencia pulmonar 3 unidades Wood, QPQS, que vamos a hablar más tarde, cortocircuito 2.3 a 1, más de 1.51 tiene que cerrarse, y la función de ventrículo derecho en tridimensional 52%, la cual era normal. La pregunta es, ¿se cierra el defecto o no se cierra? Se asumió el riesgo de cerrarlo, 73 años, acá ya estamos en la sala de hemodinamia, este es un balón que está pasando el defecto, este es un catéter que entró por la femoral, vena femoral, se ancla en una vena pulmonar, obviamente se cruza el tabique a la aurícula izquierda y se ancla en una vena pulmonar. Esta es la sonda del eco transesofágico que permite medir y ver el corazón desde el esófago en 3 dimensiones. El hemodinamista ve solamente 2 planos. Cuando tracciona el catéter con el globito, se atraca y se mide el diámetro del defecto. Nosotros lo vemos en 3 dimensiones con el eco esofágico y vean ustedes la nitidez con que vemos los bordes, el cortocircuito izquierda-derecha, el catéter que está pasando el defecto, aquí está el catéter, esta imagen del catéter es lo que vemos aquí, y se decidió cerrar el defecto. Se pasa un dispositivo por el catéter, acá se ve una sombra, un puntito negro con una imagen media ovoidea, otra ovoidea más abajo, pero con el eco lo vemos un poquito mejor. Este es el disco que está en la aurícula izquierda, este disco está en la aurícula derecha. La maniobra que se ve acá de tracción, voy a poner el puntero ahí para que vean cómo tracciona, es lo que van a ver acá, tracción, pero ahora visto con eco esofágico. Determinamos que el defecto iba a cerrarse, se libera el dispositivo y se solucionó el cortocircuito. La paciente quedó tal cual debió nacer, con el tabique interauricular completo, cerrado con un dispositivo percutáneo. Obviamente que en 3 dimensiones las cosas se ven mejor. Este es como se ve el dispositivo en 3 dimensiones, el disco que va en la aurícula izquierda, el disco en la aurícula derecha, y este es el dispositivo que estaba unido al catéter con el cual se llevó el dispositivo hasta el corazón. La paciente evolucionó. 2 meses después, la pregunta es, ¿hicimos bien o no hicimos bien? Acá está el dispositivo in situ, ha mejorado notoriamente la geometría del corazón. Observamos que el septum tiene un movimiento ya mucho mejor que el anterior. La presión pulmonar cayó de 70 a 49, una evolución muy buena. Y vean ustedes, 2 años después, la paciente tiene un ventrículo izquierdo de geometría normal, igual un ventrículo derecho pequeño.
Las aurículas por la arritmia 100 grandes, esto ya es inevitable que permanezcan con estas. El dispositivo sigue in situ. Y vean ustedes cómo mejoró el movimiento del ventrículo izquierdo. Se puede decir que es un corazón que ahora funciona con normalidad. La vena cava que está dilatada sin colapso, prácticamente colapsa por completo. Y la presión pulmonar ahora bajó a 39 milímetros de mercurio. Esto es lo que hoy día se puede hacer en nuestro hospital con las cardiopatías congénitas con intervencionismo estructural cardíaco. Bueno, este caso se compartió en un evento hace unos años, antes de la pandemia. Ahora voy a compartirles, o vamos a empezar la clase. Entonces, hablar de cardiopatía congénita en un adulto mayor como que puede sonar una falacia, pero ven ustedes que no es falacia, sino que es un problema que realmente existe y que en algún momento lo vamos a ver en nuestra práctica clínica del día a día. Apareció cardiopatías congénitas, la segunda presentación. Sí, doctor. Muy bien, esto es Punta Sal, al norte de Lima. Esto es en Tumbes, un lugar paradisíaco. Tenemos danzas, tenemos gastronomía, tenemos historia, tenemos playa. ¿Por qué nos empeñamos en destruir el país? Hay que ser, no sé si decir oligofrénico o anencefálico para destruir un país tan hermoso como el nuestro, pero eso es lo que está haciendo nuestra población. Bueno, no más comentarios al respecto. Las cardiopatías congénitas tienen una prevalencia en todo el mundo. Y vean ustedes que nuestro país en cuanto a prevalencia es comparable con otras realidades: Canadá, algunos estados de Estados Unidos, Europa Occidental, Rusia, Australia. Esto es en cuanto a prevalencia. La prevalencia depende mucho de la cobertura de salud. Cuanto mayor cobertura de salud hay, el diagnóstico es más frecuente, el diagnóstico es más precoz y la solución es definitivamente antes que el corazón se dañe significativamente. Cuando hablamos de mortalidad, aquí sí empiezan a haber diferencias. Nuestro país tiene una mortalidad diferente que Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental, porque no tenemos los recursos que existen en estas realidades geográficas. Si hablamos de prevalencia, la cardiopatía congénita en el recién nacido, en el niño, está prácticamente estable. La población crece, la proporción se mantiene. Vean ustedes, del 2000 al 2030, estimación lineal. Pero en el adulto, en virtud al diagnóstico precoz, tratamientos paliativos o correctivos totales, los adultos con cardiopatía congénita cada vez son más, porque ya no mueren a edad temprana porque se soluciona el problema con cirugía o con intervencionismo. Esto obviamente depende de qué fuente se consulta y qué publicación consultamos. Pero el concepto es que en el adulto cada vez tenemos más pacientes con cardiopatías congénitas en nuestra práctica clínica del día a día. ¿Por qué se evalúan los pacientes? O sea, ¿cuáles son los síndromes clínicos asociados a una cardiopatía congénita? ¿O en qué escenarios se diagnostica? En un examen cardíaco de rutina, en un paciente que acude por una arritmia, puede ser ventricular, que son usualmente letales, en un control prenatal, un paciente que viene con enfermedad coronaria, como el caso que les he compartido, y accidentalmente o incidentalmente es portador de cardiopatía congénita, pacientes que se han implantado un marcapaso, en una cirugía, en una evaluación preoperatoria, o pacientes que vienen ya con síndromes clínicos cardiológicos, falla cardíaca, dolor torácico, arritmias ventriculares o supraventriculares. Si hablamos de mortalidad, vean ustedes que en el tiempo la mortalidad hay una tendencia al descenso en ambos géneros, merced a que el diagnóstico ahora es bastante precoz y hay mucho mayor recurso de tratamiento. Independientemente del género o la etnia, la tendencia es hacia una disminución de la mortalidad por cardiopatías congénitas. Información del 2021. Entonces, ¿qué es una cardiopatía congénita? ¿O qué concepto podemos hacer de una cardiopatía congénita? Es una afección crónica de por vida. ¿Por qué les menciono esto? Porque nace con el paciente y desde muy temprano puede tener hospitalizaciones
o requerir intervencionismo o cirugía paliativa o correctiva, porque si no se hace en esta etapa de la vida, no hay paciente debido a la complejidad de las lesiones. La vida avanza, el niño llega a la infancia, a la pubertad, y aparecen los síndromes clínicos, complicaciones como endocarditis, insuficiencia cardíaca, admisiones por emergencia, empiezan los problemas clínicos que vamos a ver cuando evaluemos pacientes en los ambientes de control de niños sano, crecimiento y desarrollo. El problema se hace ya complejo cuando se nos presenta una dama a un control prenatal y nos enteramos que tiene un soplo. Y el soplo es producto de una calopatía congénita. Aquí definitivamente el problema es bastante complejo porque ya no es la paciente, sino es la paciente y el producto. Dos vidas que están en peligro dependiendo de cuán severa es la calopatía congénita. Entonces, si estamos en atención primaria y llega una gestante que tiene soplo, puede ser que sea portadora de una calopatía congénita. El embarazo termina, se forma la familia y a veces muerte súbita o se muere el padre porque tenía su soplo o se muere la madre y el niño queda pues con una familia incompleta y empiezan los problemas serios. O el paciente requiere atenciones que alteran el día a día de la familia, los presupuestos varían, o lamentablemente secuelas neurológicas que cambian el futuro de la familia. Si el problema no ocurre en este momento, la familia alcanza la edad adulta y como nuestra paciente en la edad avanzada de la vida, se procedió a una solución que debió hacerse tal vez en la infancia. Muy bien. Aquí les comparto otro caso. Esta es una paciente de 28 años de edad, nació con una calopatía congénita cianótica, vamos a ver más adelante qué significa esto, con síntomas de la infancia, un desarrollo ponderal inadecuado, tenía disnea, inadecuada tolerancia al ejercicio, evaluada en Loreto. ¿Cómo se puede llevar a Loreto en avión? ¿Cómo se puede regresar de Loreto a Lima en avión? Otra vía, o río, hasta Pucallpa, de Pucallpa agarrar la Federico Basadre y llevamos por carretera, pero ¿cuánto nos demoramos? Si hay una revuelta que tomó la carretera o en avión, ¿cuánto cuesta un avión? Entonces definitivamente nuestro país ofrece dificultades que no existen en otros países. Nosotros vivimos y trabajamos en el Perú, así que tener presente nuestra realidad. La paciente estaba medicada, fue referida a Lima para un estudio de tratamiento definitivo, pero por dificultades administrativas no se fue posible referencia. No había transporte, no había cupo, no había cita, bueno, no se hizo referencia. La paciente deja la medicación 6 años atrás y misteriosamente cursa asintomática, toleraba mediano esfuerzo, y no había manifestaciones de cavidades derechas, que era la justificación para que no tenga tantos síntomas. Recuerdo que este caso fue uno de los primeros casos que vimos en consulta externa con el primer grupo que recibí después de la pandemia a práctica en el hospital. Y les comenté, esta paciente no puede tener ninguna gestación porque sea de muy alto riesgo. Y la sorpresa fue que la paciente me dijo, sí, doctor, ya no quiero tener más hijos. ¿Cómo? Había tenido un hijo durante la pandemia, el 2020, un embarazo a término, y cursó asintomática en nuestro hospital durante el embarazo. ¿Qué patología tenía la paciente? En el examen clínico, presión arterial normal, pero para la patología, una presión en niveles que preocupan, frecuencia cardíaca estable, respiratoria estable, afebril. Paciente muy delgadita, muy bajita, desarrollo ponderal inadecuado, pulmones estaban normales. El corazón de choque punta en el sexto hipófise intercostal izquierdo, línea axilar media. Imagínense dónde estaba el impulso ventricular izquierdo, corazón muy grande, tril en área pulmonar, ruidos cardíacos de buena intensidad, un soplo continuo. Afortunadamente ayer o el lunes, sí, ayer lunes, en práctica hicimos un estudio de una paciente con un conducto arterioso. Ese soplo es el que tenía la paciente.
Por supuesto que es mucho más intenso. Mi alumna que está rotando conmigo escuchó el soplo. Soplo continuo 6/6 en área pulmonar, pero adicionalmente hay un soplo sistólico en área pulmonar que se irradia al cuello y al ápex. Un reflujo hepatoyugular visible que anuncia problema derecho, no edemas. Electrocardiograma. En el electrocardiograma, si no han hecho clase de electro todavía, en términos prácticos, diremos que tenemos tres tipos de ondas. La primera, la onda P, estudia las aurículas. La segunda, el QRS, estudia los ventrículos. El tercer grupo, el segmento ST, esta línea y esta onda, la onda T, estudia las condiciones de trabajo y nutrición del corazón. En esta paciente con este electro, que debería tener sobrecarga de volumen, o sea, una onda T parecida a esta, en esta derivación, y en estas dos de aquí, más parece que hay sobrecarga de presión que de volumen. La razón es que, lamentablemente, ya el miocardio está severamente comprometido y probablemente estamos en un problema muy serio. El electrocardiograma tiene un estándar. Y estas ondas, o en la magnitud de estas, de la onda del complejo QRS es 4 veces más, porque acá la máquina redujo a la cuarta parte del voltaje. O sea, un corazón severamente crecido. Esta es la radiografía de tórax. En una radiografía de tórax vemos la sombra que hay acá en la sombra, no lo sé, pero lo que hay acá impacta en el pulmón, y lo que impacta en el pulmón por lesión cardíaca impacta en todo el paciente, y vean ustedes que casi no hay tejido blando. Y si les recuerdo que nuestra paciente de 1,40 m, 38 kilos, obviamente un estado carencial en términos nutricionales bastante importante. No hay que hacer mucha imaginación para saber que el choque de punta estaba muy desplazado, un corazón notoriamente grande. Pero no tenemos sombras. La ecografía nos muestra el corazón en pleno funcionamiento, un corazón muy grande, muy dilatado, pero con una contractilidad bastante buena. La masa ventricular izquierda en las damas debe ser 90 gramos por metro cuadrado de superficie. Nuestra paciente tenía 245 gramos por metro cuadrado de superficie, más del doble de masa ventricular izquierda. Ventrículo muy dilatado, severamente comprometido, y aunque se contrae bien, probablemente en términos estructurales microscópicos es un ventrículo, es un miocito que ya no está bien. Aspecto esférico de todas las cavidades, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Acá está el conducto arterioso, que lo medimos, un conducto muy grande. El flujo todavía es izquierda-derecha, o sea, aparentemente todavía no hay una hipertensión pulmonar importante. Las dimensiones del conducto, que es como información cultural. Pero el problema es que no queda en el conducto. La paciente tenía además una aortopatía, una dilatación aneurismática de la aorta, que debe ser de este calibre, de este diámetro, y miren, está prácticamente más del doble. Cuando el conducto arterioso remodela el ventrículo de una cardiopatía con riesgo materno fetal leve, sube a moderado. Cuando se asocia a otras lesiones como aortopatía, el riesgo sube de moderado a severo, o severo, que es mortalidad 70 a 100% con la gestación. La paciente, aunque parezca mentira, tuvo un embarazo a término sin complicaciones. La aorta muy dilatada, y vean ustedes un corte transversal, la severa dilatación de la aorta ascendente, que calificó de un riesgo muy alto. Para variar, este es un caso de una paciente de 22 años de edad, nació con un conducto arterioso, el cual fue cerrado a los 12 años. Pero si yo no tengo en mente que las lesiones no vienen solas y que debo pensar o debo buscar algo más, semiológicamente por un soplo que no encaja en la lesión que estoy diagnosticando, y aparte la paciente no es solamente la lesión congénita, sino es un todo. Esta paciente tenía un retardo mental leve, conoció a un caballerito con el mismo problema,
Y se reprodujeron y llega al hospital con una gestación de 7 semanas. Pero el problema estaba dentro del tórax. Vean ustedes, la paciente tenía acá el dispositivo de cierre del conducto, pero algo falló, no se hizo consejería adecuada para maternidad por el riesgo altísimo, y la paciente había nacido con un aneurisma de aorta de 9 centímetros que constituye una contraindicación absoluta para el embarazo, y llegó con una gestación de 7 semanas. Lamentablemente, esto es, aunque sea muy duro decirlo, criterio para interrupción del embarazo por riesgo materno-fetal. Esta lesión significa mortalidad de 70 a 100% para una gestación. Entonces, vean ustedes que se solucionó una lesión, pero no se evaluó el todo y no se tomó la conducta adecuada de una consejería respecto a la maternidad. Y aquí el conducto es una cardiopatía de bajo riesgo, OMS1, mortalidad menos del 7%. Si el conducto se opera o se cierra tardíamente, la mortalidad aumenta a OMS 2 a 3, mortalidad de 27 a 30%. Si se asocia a ortopatía, sube a OMS 470 a 100% de mortalidad. Una lesión muy sencilla que en los casos que les he presentado, la mortalidad altísima. Una paciente tuvo un embarazo a término y la otra lamentablemente tuvo que tomarse una decisión muy dolorosa, pero si no, hoy día no estaría con nosotros la paciente. Un casito más, 38 años, cardiopatía congénita no corregida, tiene clase funcional 3, o sea, limitación a mínimo esfuerzo, dolor torácico, estado presincopal. Y vean el electro, acá tengo una deflexión negativa en D1, en ABL, en B5, en B6 acá, pero predomina el ventrículo derecho. Paradójicamente también es un conducto arterioso, pero que ha evolucionado a hipertensión pulmonar. Vean ustedes el tamaño del corazón, el tamaño de arteria pulmonar. Esta imagen es una clasificación del conducto arterioso. Y vean ustedes lo alterado que está la geometría del corazón. Una severísima dilatación del ventrículo derecho. El ventrículo izquierdo parece derecho, en forma de D o de media luna. Este es un corazón sano, este es un corazón con una cardiopatía congénita que debió cerrarse en infancia a los 39 años por dolor torácico, estado presincopal, mortalidad a 6 meses es altísima, a los 38 años. La presión pulmonar que estimamos en este caso fue de 105 milímetros de mercurio, más de 4 veces la cifra normal de presión arterial pulmonar de la persona que no tiene cardiopatía congénita. Y este es el flujo del conducto. Vean ustedes que casi ya no hay flujo porque las presiones prácticamente son iguales, o incluso la presión pulmonar superó la presión de la arteria aorta. Por eso es que el cortocircuito se hizo ya bidireccional. La paciente que vimos ayer todavía no está en este estadio, afortunadamente. Entonces, ¿qué es una cardiopatía congénita? Es una alteración estructural y o funcional del sistema cardiovascular, corazón y grandes vasos que se origina durante la gestación. Aunque hay cifras de prevalencia, recuerden los mapas que presenté al inicio, estos están en relación a qué institución o fuente se consulta o publica. Las lesiones pueden ser sencillas, como cortocircuitos pequeños, comunicación entre las aurículas o el conducto, que puede llegar a ser muy serio, porque si el conducto tiene hipertensión pulmonar, llega al síndrome de Eisenmenger, que es complicación tardía y lamentablemente mortal. Puede ser lesiones obstructivas de las vías de salida, sea de ventrículo izquierdo o ventrículo derecho, combinación de defectos como tetralogía de Fallot, que son 4 defectos, complicación tardía, hipertensión pulmonar severa, o lesiones extremadamente complejas como un solo gran vaso, un vaso que da el callado y las 2 ramas pulmonares, o un solo ventrículo, que van a generar síndromes clínicos. Y estos son insuficiencia cardíaca, endocarditis, arritmias, hipertensión pulmonar, lesiones valvulares, embolio paradojal y
lesiones asociadas al embarazo. Si recuerdan ustedes las clases que han recibido hasta este momento, han hablado de falla cardíaca, endocarditis, de arritmias, hipertensión pulmonar, lesión valvular. Entonces, una cromatopatía congénita puede dar cualquier tipo de síndrome clínico de nuestra especialidad. Esta es una publicación local del INCOR, del doctor Adrián Sen, cirujano cardiovascular, amigo de nosotros. Ellos publican una serie en donde lo que ven con mayor frecuencia son comunicación interventricular, la más prevalente. Primera, conducto arterioso, comunicación intraauricular, estenosis pulmonar. Nosotros lo que más vemos es CIA, comunicación intraauricular. En segunda frecuencia, el ductus, coincidimos. Tercera, CIB, estenosis pulmonar es bastante rara, hemos visto pocos casos. Fallot, coartación de aorta, comunicación canal atrioventricular común, hemos visto 2 o 3 en el hospital, transposición de grandes vasos. Entonces, afortunadamente, las lesiones más sencillas son las más prevalentes. Cortocircuitos o lesiones obstructivas simples de las vías de salida de los ventrículos. El ABC. Aquí tenemos que hablar conceptos básicos de lo que es el situs. El situs es la posición de los órganos morfológicamente derechos o izquierdos con respecto a la línea media. Por ejemplo, este es un ejemplo de situs inverso. Una paciente que tiene el corazón a la derecha, la sombra hepática está a la izquierda, el ángulo esplénico del colon está a la derecha, probablemente el pulmón trilobulado está a la izquierda, debe estar a la derecha, y el bilobulado a la izquierda. Pero es una paciente normal en todo aspecto, solamente que tiene todo al revés. Un paciente anormal en todo aspecto en cuanto al corazón, tiene también el corazón a la derecha, también tiene los órganos en disposición en espejo al revés, sombra hepática, ángulo esplénico del colon, pero no se ven las ramas pulmonares y no se ve sangre en los pulmones. Este es un paciente con un canal atrioventricular común y con una atresia pulmonar. O sea, no tenía arteria pulmonar, cardiopatía compleja. Este es un esquema básico, no está en los libros, es un invento mío, que nos dice cómo es el sentido de la circulación de la sangre y nos permite representar cualquier tipo de lesión y fisiopatológicamente puede interpretar qué está pasando y establecer una estrategia diagnóstica y terapéutica. Aquí las flechas determinan más allá del sentido circulatorio con qué se conecta cada cavidad. Una aurícula morfológicamente izquierda se conecta con un ventrículo morfológicamente izquierdo. ¿Por qué izquierdo y por qué izquierdo? Porque la aurícula recibe 4 venas pulmonares, su orejuela es de base estrecha y longitud mayor, el ventrículo morfológicamente izquierdo tiene 2 músculos papilares, tiene trabéculas finas, tiene una válvula con solamente 2 hojas, a diferencia del derecho que no tiene músculos papilares, tiene una banda modeladora, tiene una válvula que tiene 3 hojas y se conecta con una aurícula que recibe solamente 2 venas y que su orejuela es de base ancha y longitud menor que la base. La arteria con la que se comunica el ventrículo derecho se divide en 2. El izquierdo, la aorta hace una curva, que puede ser la derecha o la izquierda, pero hace una curva, no se divide en 2. Entonces, características que diferencian morfológicamente cavidades izquierdas de cavidades derechas. Conexiones normales es que lo izquierdo está conectado con lo izquierdo y lo derecho conectado con lo derecho. Discordancias es cuando lo izquierdo se comunica con el derecho y lo derecho con el izquierdo. Por ejemplo, la transposición de grandes vasos. La aorta se está conectada con el ventrículo izquierdo y la pulmonar con el ventrículo derecho. ¿Cómo es la circulación? Imagínense cómo será.
Este concepto QPQS significa que el flujo que sale del ventrículo izquierdo a la aorta es el mismo que regresa al ventrículo derecho y sale por la pulmonar hacia los pulmones. Cuando hay un cortocircuito, el QP es mayor que el QS. Si esto así en relación es más de 1.5 a 1, el defecto tiene que ser cerrado. Un cortocircuito es una conexión anómala entre dos cavidades que no están conectadas habitualmente. Aquí es el dibujo de una comunicación interauricular. Y vean ustedes que, si recuerdan la clase del doctor Diego, las presiones de aurícula izquierda son diferentes que en la derecha, son mayores. Entonces la sangre pasa de izquierda a derecha y sobrecarga el pulmón. El pulmón es como el congresista que se dicen que trabaje más, oye, ¿por qué voy a trabajar más? No tolera sobrecarga, se defiende, limita el vaso, primero con vasoconstricción, posteriormente con modificación estructural de la capa media, y aparece hipertensión arterial pulmonar, en este caso por aumento de resistencia. Se transmite retrógradamente, el ventrículo derecho no está diseñado para manejar presiones y aparecen síntomas de cavidades derechas. Si la presión se eleva notoriamente, tardíamente, el cortocircuito se invierte y la sangre no oxigenada que va al pulmón pasa a la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo, y el paciente se torna cianótico. Esto es lo que se denomina el síndrome de Eisenmenger, que es una complicación tardía de las cardiopatías congénitas. Un recuerdo de los valores hemodinámicos. Esto se obtiene con el catéter Swan-Ganz, que es un catéter con un globito en el extremo distal. Se ingresa por una vena central, se llega a la cava superior, aurícula derecha, avanzamos, se infla el globito, la sangre se llega al ventrículo derecho, sale por arteria pulmonar, avanza por arteria pulmonar hasta que se enclava. En el trayecto describe curvas de presiones de aurícula, de ventrículo, de vaso y al final el capilar pulmonar cuando se enclava. El capilar pulmonar es igual a la presión diastólica final del ventrículo izquierdo, igual a la presión de aurícula izquierda. Si ponemos los numeritos, las presiones de las cavidades derechas observen que son menores que las de las cavidades izquierdas. Si hay comunicación anormal, obviamente la sangre va a ir de mayor presión a menos presión, cortocircuito izquierda-derecha. Aparece hipertensión pulmonar, la presión derecha supera a la izquierda y el cortocircuito se invierte. Si hablamos de etiología, pueden ser mutaciones genéticas, alteraciones de cromosomas. Aquí hay que mencionar que algunos defectos ya muy estudiados como trisomías, 13, 18, síndrome de Noonan o Halloran, tienen lesiones características como el Noonan frecuentemente tiene obstrucción de vías de salida del ventrículo derecho. Por mencionar un ejemplo. Síndrome de Down y Turner, frecuentemente CIA, CIB, comunicación interauricular o comunicación ventricular. Podemos tener agresiones virales, virus rubiola, virus Coxsackie, medicamentos como sales de litio, anfetaminas, algunas sustancias denominadas festivas o recreativas, cuidado, pueden generar cardiopatia congénita, hormonas, anticonvulsivantes y radiación, radiación ionizante. Mucho cuidado cuando pida una radiografía a una mujer, estar seguros que no está gestando, que no está preocupada si está o no gestando, porque si está gestando, la radiación puede producir severo daño al feto. Ya mencionamos que dependiendo del tipo de lesión o discrasia genética, los defectos cardíacos son más o menos prevalentes. La gran mayoría son defectos de los tabiques, como se puede ver en este gráfico. Otra forma de clasificar es, o si intentamos clasificar este tipo de lesiones, primero por la complejidad de la lesión. Es una lesión simple, con cortocircuitos pequeños, estenosis pulmonar leve, un conducto que se ligó pero quedó un pequeño cortocircuito, defectos residuales después de cierre.
Lesiones ya un poco más complejas, como una comunicación intraauricular que por la posición ostium primum afecta a las válvulas atrioventriculares, o lesiones de válvula aórtica o mitral congénitas, como aorta monocúspide, o cleft mitral, que es una hendidura mitral que produce severa insuficiencia mitral. Lesiones ya de alta complejidad, como doble salida de ventrículo, atresia mitral, no hay válvula mitral, un ventrículo único, atresia pulmonar, transposición de grandes vasos, tronco arterioso, o sea, cuanto mayor severa es la lesión, definitivamente la evolución clínica y la posibilidad de solución estructural es cada vez menos prevalente. O lesiones ya en extremos graves. Otra forma es calificar según el estado fisiológico funcional. Lesiones que tienen al paciente en clase funcional 1, o sea, hace actividades normales, sin limitación prácticamente, excepto gran esfuerzo. Clase funcional 2, en donde ya mediano esfuerzo genera síntomas, subir 3 pisos, caminar a paso rápido 2 cuadras. O síntomas a mínimo esfuerzo, o síntomas incluso en pleno reposo. Cuanto más compleja es la lesión, mayor impacto funcional en el paciente. Otra forma es si hay o no hay mezcla de sangre, es decir, se mezcla o no la sangre de las cavidades izquierdas con las derechas. Si no hay mezcla son acianóticas, si hay mezcla son cianóticas. Ambos grupos pueden tener flujo pulmonar aumentado, es decir, cortocircuito, en este caso una comunicación interventricular, o pueden tener flujo pulmonar disminuido cuando hay estenosis o atresia o hipoplasia arteria pulmonar. Esta es una comunicación interauricular. Vean ustedes que el tamaño del corazón y la forma, acá tengo ventrículo izquierdo, aurícula derecha, arteria pulmonar, muy diferente que este caso en donde solamente tengo ventrículo derecho, aurícula derecha, esta es una comunicación interauricular, el anterior era una comunicación interventricular. Pero puedo tener cardiopatías con flujo más disminuido. Si ustedes ven, los vasos aquí son muy diferentes que en este caso. Aquí no hay flujo pulmonar, flujo más disminuido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tenía arteria pulmonar. Entonces, puedo tener una lesión sencilla, estenosis pulmonar, pero hay válvula pulmonar, hay arteria pulmonar, hay las dos ramas, o hay atresia, no hay válvula ni tronco pulmonar. Las dos producen lo mismo, por eso es que la sombra que hay acá, no sé, lo que hay acá impacta en el pulmón, y lo que impacta en el pulmón genera, pues, consecuencias tardías en el paciente como un todo. Podemos tener lesiones obstructivas de vía de salida, ya se mencionó, o de tractos de entrada también, esto es como estenosis mitral congénita, lesiones regurgitantes como cleft mitral, que produce insuficiencia mitral severa congénita, comunicaciones anómalas entre cavidades arterias, entre arterias y cavidades, conexiones anómalas, origen o trayecto anómalo de arterias coronarias. Por ejemplo, este es un caso de una aorta monocúspide, válvula que se abría con un embudito, una paciente de 19 años que se operó el año pasado en nuestro hospital. Afortunadamente hasta hoy día está muy bien. Estenosis aórtica congénita genera severa hipertrofia del ventrículo izquierdo porque de nacimiento tiene pues que vencer una resistencia muy alta en la válvula pulmonar. Este es un paciente que nació con una obstrucción, pero de la arteria pulmonar, que en el tiempo ha dilatado severamente las cavidades derechas. Esta es la válvula de Eustaquio, o resaura, válvula de Eustaquio o red de Chiari, ventrículo izquierdo muy chiquito, está aquí. La aurícula izquierda, vean ustedes que está prácticamente colapsada por la severa dilatación de la aurícula derecha. Y el defecto era muy sencillo, solamente una estenosis de la válvula pulmonar. Tenía tracto de salida, tenía tronco pulmonar, tenía ramas, excepto que la válvula estaba destruida.
Este paciente desafortunadamente tenía una estenosis severísima, un área de 0,26 centímetros cuadrados, cuando debe ser de 2 a 4. Lamentablemente hizo muerte súbita esperando un intervencionismo en el hospital, a los 25 años. Entonces, podemos tener defectos con incremento de flujo pulmonar cuando hay cortocircuitos, o flujo disminuido cuando hay obstrucción en vía de salida. Lo que está en rojo es medio filosófico de interpretar, porque si yo tengo insuficiencia mitral, parte del gasto se regresa a la aurícula. Entonces el flujo anterógrado es menor que el normal y eso genera que llegue menos flujo a la arteria pulmonar. Igual sea coartación de aorta o estenosis aórtica, pero mejor olvídense de estas tres condiciones que producen flujo pulmonar disminuido porque justificarlo es un poquito complejo. Recuerden, estenosis pulmonar, flujo pulmonar disminuido, estenosis pulmonar y punto. O más sencillo, obstrucción de vía de salida del ventrículo derecho. Una comunicación interauricular produce un cortocircuito izquierda-derecha, sobrecarga el pulmón se defiende, eleva presiones y tardíamente se invierte el cortocircuito. Esto se llama evolución natural. Entonces, si yo hago una historia y el paciente me refiere disnea de esfuerzo y yo sospecho una cardiopatía congénita, probablemente vamos a tener esta hemodinamia o esta fisiopatología. Si el paciente refiere dolor precordial, que se le hinchan las piernas, dolor en hipocondrio derecho, probablemente ya tiene hipertensión pulmonar y tardíamente se va a invertir el cortocircuito. Si les pregunto qué cavidad no está afectada, el ventrículo izquierdo. Entonces, en un electrocardiograma no tiene por qué haber signo de crecimiento del ventrículo izquierdo y menos en una radiografía de tórax. Y obviamente en el eco tampoco. Este es un concepto básico en cardiopatías congénitas, la presión arterial pulmonar. Lo normal es que la presión media sea 20 mililitros de mercurio. Cuando hablamos de hipertensión pulmonar precapilar, presión pulmonar media más de 20, resistencias más de 3 y presión capilar menos de 15. Para que sea sencillo de entender esto, voy a regresar acá. Si les pregunto, ¿dónde está el capilar pulmonar? Acá está el capilar pulmonar. Las lesiones que están antes del capilar pulmonar generan hipertensión pulmonar precapilar. La sobrecarga llega antes del capilar, obviamente la comunicación interauricular produce hipertensión pulmonar precapilar. Comunicación interventricular. Aquí el cortocircuito está entre los ventrículos. Entonces, si yo les pregunto qué impacto tiene, el mismo que una CIA, pero adicionalmente la sobrecarga llega al ventrículo, sobrecarga de volumen, condición para que este ventrículo no está diseñado, se daña, y puede ser de que tengamos hipertensión pulmonar de componente mixto, un componente precapilar y un componente postcapilar, porque el daño del ventrículo izquierdo retrógradamente eleva la presión capilar pulmonar y presión arterial pulmonar. Evolutivamente, hipertensión capilar pulmonar, hipertensión arterial pulmonar, sobrecarga del ventrículo derecho, hipertensión venosa sistémica, inversión tardía del cortocircuito, paciente cianótico. Entonces, cuando tenemos hipertensión postcapilar, son condiciones que se originan de la aorta hacia atrás. Estenosis aórtica, insuficiencia aórtica, estenosis mitral, insuficiencia mitral, o comunicación interventricular o conducto arterioso persistente, lesiones que afectan al ventrículo izquierdo, a la aurícula izquierda. Y el patrón mixto cuando tenemos, pues, parámetros de hipertensión precapilar y postcapilar pulmonar.
¿Cuáles son los síntomas que da una cardiopatía congénita? Temprano hemos tenido algunos niños que evaluamos para arreglo quirúrgico y la pregunta que le hacía, que debe recordar la alumna que está conmigo en este momento, es que comparado con los hermanitos o los primos, ¿es el más chiquitito? ¿Es el más flaquito? Si la respuesta es que sí, tiene soplo, es un congénito. Porque en la infancia el niño con lesión congénita no crece. Tiene una lactancia alterada. Cuando lacta, suelta el pecho, suelta la mamadera, porque se ahoga. Frecuentemente tiene neumonías o bronconeumonías, es decir, infecciones pulmonares que requieren medicación endovenosa. Un niño irritable, un niño llorón, que si lo echan en la cama llora porque se ahoga, no puede sentarse solo, ni decir, mamá, me ahogo, siéntame. Lloran, la mamá lo levanta y dice, el niño se engreído, le gusta el brazo. No, tiene intolerancia al decúbito. El niño suda mucho, verano, invierno, otoño, con mucha temperatura, temperatura alta o baja, siempre está sudando. Y lo más severo, que a veces se pone moradito. En el adulto, obviamente, falla cardíaca izquierda o falla cardíaca derecha como manifestaciones clínicas. Han tenido clase ya de falla cardíaca, entonces ya saben los síntomas. La semiología en imagen. La ectoscopía a veces nos puede orientar hacia un problema es serio o no es serio. Si yo veo un niño con una gran dificultad respiratoria, obviamente lo que hay en el corazón es un defecto serio, si es cardíaco. O lo que hay en el pulmón igualmente está serio. Si lo veo moradito, quiere decir que hay mezcla de sangre. Si lo veo tranquilo, fresco, como una lechuga, como este niñito, así tenga el soplo más intenso, hemodinámicamente no tiene un impacto importante. A veces lo que parece una curiosidad que el niño se pone en cuclillas es una compensación cuando cae el retorno venoso, el niño por reflejo se pone en cuclillas, esto aumenta el retorno venoso. Esto es muy frecuente en la tetralogía de Fallot, posición de squatting se denomina. En el adulto, esto es de Netter, falla cardíaca izquierda, falla cardíaca derecha desde las facies, y el aspecto del paciente, hipertensión venosa sistémica, es muy diferente que hipertensión veno-capilar pulmonar. Aquí van a haber tirajes, supraesternal, supraclavicular, intercostal. Aquí va a haber distensión del hígado, va a haber reflujo hepatoyugular, va a haber edema, va a haber ascitis anasarca. Si secamos al paciente, un paciente queda caquéptico producto de la severidad del compromiso funcional del corazón. Entonces, en el adulto, falla cardíaca izquierda, derecha o global. En la radiografía de tórax, debemos tener unos conceptos básicos. La sombra puede estar en una posición inadecuada, pero ser un corazón sano. Puede estar en posición inadecuada, pero ser un corazón enfermo. Puede tener demasiado flujo, pero tiene solamente crecimiento del ventrículo derecho. O puede tener hiperflujo, pero con crecimiento del ventrículo izquierdo. Entonces, hay formas como esta que es de ventrículo derecho y esta de ventrículo izquierdo que me dicen dónde está el problema. Pero qué tipo de problema es, yo no sé, porque yo estoy viendo la sombra. Pero el impacto de lo que hay acá en la sombra lo veo en el pulmón, a través de hiperflujo, hipoflujo, flujo normal o hipertensión venocapilar pulmonar, que es otro tipo de imagen que vamos a ver más adelante. Entonces, vamos viendo que una herramienta que está de atención primaria es sumamente útil en el tema que estamos tratando. No se olviden, posición anómala, corazón sano, posición anómala, corazón muy enfermo. Cortocircuito a nivel auricular, cortocircuito a nivel ventricular. ¿Cómo saber si el corazón está crecido o no? Esta es la forma como tenemos que palpar al paciente. Acá voy a poner la foto de una dama, pero preferí no hacerlo para evitar malas interpretaciones. Cuando palpamos,
Topográficamente, los dedos están sobre el ventrículo izquierdo, la palma sobre el ventrículo derecho. Por supuesto que tengo que explicar al paciente por qué le voy a descubrir el tórax, por qué le voy a palpar el tórax, porque si no, el paciente otro que le pasa, que tiene usted, y el familiar está grabando con el celular. Hay focos que dice el libro donde se escuchan mejor los sonidos de las válvulas, el área aórtica, el área pulmonar, el área tricúspide y la mitral, pero en una palabra o una imagen simple, ¿cómo yo puedo decir que la posición es correcta si el corazón está muy grande o es normal como este caso? Probablemente aquí los puntos de ocultación no sean los mismos que en este escenario. Pero si hice la palpación, identifiqué que hay un gran impulso izquierdo, probablemente me voy a ir más abajo para escuchar bien el foco mitral, igual con el tricuspidio. Si tengo dudas, la percusión de la matidez cardíaca, temprano hicimos un ejercicio de esto, nos dice si la matidez está en su sitio, o está al otro lado, o es una matidez con un área demasiado grande que anuncia que el paciente tiene cardiomegalia. Esta es una radiografía, aunque dice emergencia, corazón y pulmones normales. Esto es hiperflujo pulmonar. La forma es muy diferente y los pulmones también. Acá yo tengo flujo en los 3/3 de mayor magnitud que en esta radiografía. Esto es hipertensión venocapilar pulmonar, muy diferente que hiperflujo y muy diferente que hipertensión arterial pulmonar. Aquí no hay sangre en el pulmón. Y vean ustedes que la sombra es diferente en los 4 escenarios. Entonces, mi ejercicio clínico es correlacionar la morfología de la silueta con las características de los pulmones y las partes blandas. Previamente a esto, pues definitivamente ya hice mi examen físico, ya encontré soplos, ya encontré sonidos anómalos y simplemente la radiografía confirma o descarta mi presunción diagnóstica. Electrocardiograma. Ya hablé algo que el electrocardiograma tiene 3 fenómenos eléctricos básicos. Independientemente de la lesión que tenga el paciente, si ustedes ven una deflexión positiva predominante en derivación de 1, en ABL, en B5 y en B6, porque hay más positividad que negatividad, si algo predomina es el ventrículo izquierdo. Y ahí pensar en todas las lesiones que puedan predominar ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo está conectado con la aurícula izquierda y tengo que buscar si hay o no hay alteración. La onda P, que la ven acá, expresa las características de estructura y función de la aurícula izquierda o de las aurículas. Cuando la aurícula izquierda está crecida, la onda P dura más de 3 cuadraditos, como ven acá, y tiene una forma como mellada, como espalda de camello. Esta es una onda característica de crecimiento de aurícula izquierda. Acá se ve muy bonito una onda P bimodal. Yo no sé qué hay en la sombra, pero si la sombra, voy a regresar, me hace sospechar que el ventrículo izquierdo está o puede estar crecido, en el electro tengo que estar atento a si hay predominancia de onda R o onda negativa para ver si es izquierdo o es derecho. Y qué aurícula es la que se manifiesta más. Este electro es completamente diferente. Acá yo tengo una deflexión negativa muy visible en D1, en ABL, en B5 y en B6. Esto es un ejemplo de crecimiento de ventrículo derecho. Muy diferente que el anterior caso. Entonces, las concordancias es cuando la aurícula izquierda se conecta con el ventrículo izquierdo, la aurícula derecha con el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo con la arteria pulmonar. Si todo está bien, no hay soplos, no hay sonidos anómalos, y el paciente disfruta la vida. Aquí, por ejemplo,
si no hemos visto lesiones como esta anteriormente, como que uno se pierde. Este es un caso que fue un ensayo ocupacional en el norte, hipertenso el paciente, 45 años, electrosugestivo de hipertrofia ventricular izquierda, problemas con el llenado, pero esta imagen apical preocupó al examinador y sospecharon una tumoración cardíaca en el ápex. Se pide un examen de medicina nuclear pensando en el tumor, la duda como que no se aclaró del todo, y nos lo enviaron al hospital para una segunda opinión de eco. Pero de la primera vista se ve que, primero que no hay músculos papilares, hay una cuerda que viene de la punta. La válvula de este ventrículo está más arriba que la del vecino. Este es un ventrículo derecho que está conectado con la aurícula izquierda. El ventrículo derecho y su válvula tricúspide se conectaron con la aurícula izquierda. ¿Cómo así? A un agente viral, un agente físico, un agente químico. La aurícula derecha se está conectando con el ventrículo izquierdo. Esta es una transposición corregida de grandes vasos. Aquí vean ustedes lo diferente que es un corazón. Enfermedad de Epstein, la bola tricúspide está muy abajo o está apicalizada y parte del ventrículo derecho severamente dilatado funciona como aurícula derecha. Y vean ustedes la aurícula izquierda notoriamente reducida en cuanto a dimensiones. Enfermedad de Epstein. Ventrículo izquierdo pequeñito. Cuanto mayor es la porción neutralizada del ventrículo, mayor es el compromiso y impacto funcional. Este es el caso del corazón a la derecha. ¿Qué hay acá? No sé. El eco me dice que es una cardiopatía compleja. Vean ustedes que falta parte del septo unite ventricular, falta parte del septo unite auricular, en vez de dos válvulas hay una sola. Este es un canal atrioventricular común completo. Y adicionalmente la cereza del poste no tenía válvula pulmonar ni arteria pulmonar. Cardiopatía congénita sinútica compleja. Pero que en la sombra se ve así. Entonces, a pesar de que hay un cortocircuito tremendo, no hay imagen de hiperflujo. ¿Por qué? Porque no tiene válvula pulmonar. Tenía ramas hipoplásicas, se hizo una cirugía paliativa que empezó a fallar, por eso fue que nos pidieron la revaloración ecocardiográfica. Este es otro caso, esta es una dama de 29 años, portadora de una capacidad congénita no corregida, sintomática, tiene disnea, fatiga, edema superior, palpitaciones, 2 ingresos recientes de emergencia. La paciente nació con un solo ventrículo. La aorta está aquí, esta es la tricúspide, la mitral, y la pulmonar está en una posición anómala, por acá muy chiquitita, pero tenía los dos vasos. Es un ventrículo único morfológicamente izquierdo. Esta es una conexiones venosas normales, vena cava inferior, aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, rama derecha, rama izquierda. Un tabique intraauricular redundante, vena cava inferior ligeramente dilatada, al igual que la vena suprahepática. La pulmonar nace en sentido cruzado con respecto a la aorta. Es una vista muy difícil de hacer. En el hospital hacemos prácticamente a todos los pacientes cuando es necesario, ¿no? Si no se hace, cuando se necesita, no se obtiene y por eso es que hay que tratar de hacerlo difícil siempre. El callado aórtico, aorta ascendente, callado aorta descendente. Si giramos 90 grados, tenemos la vista del cangrejo, donde está la cabeza del cangrejo, las tenazas de derecha e izquierda. Esta es la vista de las 4 venas pulmonares. El síndrome de Noonan a los 11 años, con una severa estenosis supravalvular pulmonar. Este paciente tuvo una endocarditis. Este eco lo hicimos cuando estaba por salir de alta luego de la endocarditis. Y el paciente ha venido 10 años después a un control
paciente tiene profesión, tiene un emprendimiento individual y ha ido a ver qué se puede hacer por su corazón. Aquí hay que abrir la vía de salida severamente estenosada. Vean ustedes una severa hipertrofia del ventrículo derecho para el libre y un tracto de salida sumamente reducido. Avanzamos. Entonces, si hablamos de lesiones más frecuentes en nuestro medio o en nuestro hospital, la más prevalente lejos es la comunicación intraauricular. Aclaro que esto es publicación de España, no necesariamente de nuestro hospital. Yo lo he puesto en este orden porque es lo que más vemos en el hospital. Pero se refiere que más o menos 7% de los pacientes de los nacidos vivos tiene una cardiopatía congénita. De estas, 40% son CIA. La prevalencia es un caso por cada 1.500 nacidos vivos. Mayor frecuencia en las mujeres. El diagnóstico, cuando es precoz, el paciente alcanza su vida adulta normal. El defecto consiste en una comunicación entre las dos aurículas que puede ser a nivel ostium secundum al centro, ostium primum cuando está en relación a las válvulas retroventriculares, seno venoso cuando está en relación a la vena pulmonar, defecto muy difícil de diagnosticar a este nivel, vena cava inferior hacia la porción inferior del septum, o a veces una sola aurícula. Estos son dibujos míos, un septum normal, una CIA ostium primum, ostium secundum, seno venoso. ¿Cómo es esto? Ya lo vimos, la CIA, la sobrecarga hacia el pulmón, hipertensión pulmonar, falla derecha, inversión de cortocircuito. No se olviden que cuando hagamos las historias a los pacientes congénitos, preguntar por síntomas de cavidades izquierdas, cuando el defecto todavía está solamente localizado a la izquierda, síntomas de cavidades derechas cuando ya apareció hipertensión pulmonar, y mucha curiosidad por ver si el paciente tiene o no cianosis de uñas o de labios. En la ocultación, el soplo no suena el cortocircuito porque las presiones son muy bajas. Lo que suena es la sobrecarga de volumen a este nivel de la arteria pulmonar. La ocultación empieza con un chasquido o clic de eyección pulmonar, un sonidito, un soplo sistólico eyectivo en creciendo, rasposo áspero en área pulmonar, un segundo ruido pulmonar con desdoblamiento fijo, y tardíamente un soplo diastólico pulmonar o de soplo de Graham-Still. La ocultación característica de la comunicación intraauricular. Un casito más. Aquí tenemos que tener presente de que cuando algún hallazgo es inusualmente raro, un soplo que es demasiado fuerte, obliga a buscar defectos asociados. O soplos que hay en más de una ubicación, también buscar defectos asociados. Una dama de 29 años de edad nació con un soplito, antecedentes no contributorios, digna de esfuerzo y dolor atípico. Clínicamente estable, lo único llamativo, un choque punto en el quinto espacio, soplo histórico 4/6 en el área pulmonar, se iba al cuello y se iba hacia la espalda. Irradiación hacia la espalda, no se olviden, es alta sospecha de estenosis valvular pulmonar. Entonces, si ustedes tienen un soplo en área pulmonar, siempre escuchen la espalda. Más de una vez van a darse la sorpresa que el soplo se escucha mejor en la espalda. En una comunicación ventricular hay predominio de cavidades derechas, por eso es que la deflexión principal es negativa en D1, en ABL, en B5 y en B6. La repolarización sugiere sobrecarga sistólica de ventrículo derecho. Acá se ve una radiografía típica de ventrículo derecho,
aurícula derecha y vasos en el tercio superior, vasos en el tercio medio, vasos en el tercio basal. Esto se llama hiperflujo pulmonar. Si no cerramos el defecto, la evolución es la que ven acá. Mayor crecimiento derecho, mayor crecimiento de la arteria pulmonar y se fue la sangre del pulmón. Se queda del ventrículo izquierdo hacia atrás, del ventrículo derecho, perdón, hacia atrás. Y el paciente tiene dolor hipocondrio derecho, llenura precoz, edema, ascitis, etcétera, etcétera. Manifestaciones de cavidades derechas. Este es el eco de la paciente, parecido al primer caso, gran crecimiento del ventrículo derecho. La comunicación era un poquito más grande que la paciente anterior. En 3 dimensiones se veía así, una gran comunicación intraauricular, casi toda la aurícula. Pero, como les mostré el caso, hoy en día muchos defectos de comunicación auricular se pueden cerrar en forma percutánea. Si el cortocircuito, es decir, si en el pulmón hay más de 1.5 veces sangre que la que hay en el circuito sistémico, el defecto debe ser cerrado. Este es el dispositivo que les he mostrado en tiempo real, una paciente nuestra del hospital. Hoy día se puede cerrar una cardiopatía congénita sin operación. Y un ejemplo es el que les he presentado. Y un ejemplo en el estadio final de la vida o avanzado de la vida. La comunicación interventricular es un defecto que, su nombre lo dice, afecta a los ventrículos. La prevalencia es menor. La gran mayoría están en el septum membranoso, es decir, la porción superior del septum. Estos no cierran. 20% a nivel muscular, que son los que cierran. Hay un pequeño porcentaje que está muy cerca de la bola aórtica y la dañan y pueden generar insuficiencia aórtica. Y un porcentaje similar también en vecindad de las válvulas atrioventriculares. Un dibujo de un cortocircuito muscular, un cortocircuito membranoso, un defecto de salida y un defecto doble comunicante a nivel de válvula pulmonar, y válvula aórtica. En la comunicación interventricular, si el cortocircuito es, o el defecto, el área del defecto es similar al anillo aórtico, el cortocircuito es el doble de flujo en el pulmón que en todo el cuerpo. Si es la mitad, cortocircuito 1.5 a 2 a 1, acá tiene que cerrarse sí o sí, pero si es menos la mitad, se puede observar. El gran problema es que un CIB significa alto riesgo de endocarditis. De allí que defecto diagnosticado, defecto que tiene que ser cerrado. Este es el gráfico fisiopatológico. ¿Dónde ubicamos el defecto? Entre los dos ventrículos. El cortocircuito va de izquierda a derecha. ¿Qué cavidades sufren el impacto hemodinámico? La arteria pulmonar, los pulmones, las venas pulmonares, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. La sobrecarga aquí es de presión y volumen. Y el ventrículo izquierdo recibe sobrecarga de volumen, condición para que no está diseñado. Entonces, en este caso se daña el ventrículo. La evolución tardía igual, se defiende el pulmón, hipertensión pulmonar, falla derecha, inversión del cortocircuito. En este caso, el soplo es a nivel de la línea paraexternal izquierda, tercer y cuarto espacio, irradiado hacia la derecha. Es un soplo holosistólico, parece insuficiencia mitral, es muy fuerte, va con un soplo de insuficiencia pulmonar en estadios avanzados. El electrocardiograma, vean ustedes una onda L, R muy alta en D1, en ABL, en B5, B6, ventrículo izquierdo crecido. La radiografía, crecimiento de ventrículo izquierdo.
hiperflujo pulmonar, crecimiento de aurícula derecha, aurícula izquierda. Tardíamente pasa lo mismo, vean ustedes, se fue la sangre. ¿Por qué? Porque aumentó la presión pulmonar y la evolución natural nos ganó la batalla. El paciente ya no se puede hacer nada, solamente terapia médica paliativa. Este es un caso nuestro. Vean ustedes que el defecto está pegadito a la aula aórtica, la ha dañado y genera una insuficiencia aórtica. Este es un CIB doble comunicante. Aquí el defecto tiene que ser cerrado sí o sí. Hoy en día se puede cerrar en forma percutánea, sobre todo los musculares. Los membranosos sí técnicamente es muy difícil. Hay centros de alta complejidad, de alto volumen de pacientes que lo pueden hacer, pero técnicamente es bastante difícil. Conducto arterioso. Acá la lesión está entre la aorta descendente y la rama derecha arteria pulmonar. Esto es lo que vimos ayer en la mañana. Con el gran problema que nos hemos enterado de una paciente que tiene ya 69 años. Vestíbulo izquierdo muy dañado. Tiene una arritmia, adicionalmente lesiones valvulares. Observen que es muy frecuente en zonas de altura. Nuestro país tiene altura. Cuidado. Hay que estar atentos cuando vayamos a seducir en la altura a buscar conductos. Ducto, así sea pequeño, tiene que cerrarse porque significa alto riesgo de endocarditis. En el adulto se puede calcificar y si intentamos cerrar de forma percutánea se rompe y hasta que no se muestre puede ser muerte súbita. Tardíamente produce fisiología de Eisenmenger o hipertensión pulmonar de grado severo. En el esquema, ¿dónde está el cortocircuito? De la aorta a la pulmonar. ¿Qué cavidades se afectan? Pulmones, aurícula y ventrículo izquierdo. Entonces, si les pregunto, ¿qué patrón de hipertensión pulmonar da? Probablemente patrón mixto. Porque hay componente precapilar y componente postcapilar. Pulmón se defiende, se daña el ventrículo izquierdo, se invierte el cortocircuito y tardíamente el flujo del conducto se invierte, generando cianosis diferencial porque es de la subclavia izquierda hacia abajo y el brazo derecho está con oxigenación normal. El soplo usualmente es en área pulmonar, como escuchamos ayer en la mañana, produce trilo, es un soplo continuo. En todo momento el ciclo cardíaco está presente, suena más o menos un soplo continuo. Más intenso en sístole, menos intenso en diástole. Tardíamente el flujo se hace bidireccional. Cuando vemos esto, significa que ya no se puede hacer nada por el paciente. Hipertensión pulmonar severa no reversible. Ventrículo izquierdo, R alta en D1, en ABL, en B5, en B6. Lo que debería ser una onda T acuminada, acá está invertida, significa que ya probablemente el miocardio está severamente dañado. No hay que hacer mucho ejercicio diagnóstico para determinar que hay un gran ventrículo izquierdo, aurícula derecha, arteria pulmonar, vena cava superior por aquí. Este es el ejemplo del paciente. Ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo derecho. El cortocircuito de la rama descendente de arteria pulmonar hacia la rama izquierda de arteria pulmonar. Con una mejor aproximación, el conducto arterioso. Y vean ustedes la diferencia que hay con el caso de la paciente de 38 años que llegó con dolor torácico y estado presincopal. La paciente se perdió 6 meses después que hicimos el diagnóstico. Entonces, el conducto arterioso diagnosticado tiene que ser cerrado.
Se puede cerrar con medicamento, con intervencionismo o con cirugía. No olviden ustedes que lo limitante de una neuropatía congénita en cuanto a pronóstico es la aparición de hipertensión pulmonar. Si aparece hipertensión pulmonar con elevada resistencia, lamentablemente ya no se puede hacer nada. Si aparece hipertensión pulmonar con una presión capilar elevada, tengo que asegurarme que ese ventrículo izquierdo va a tolerar bien cerrar el defecto. Para eso tengo que semiológicamente pedir el examen complementario en base a lo que yo necesito. Yo no puedo poner en una orden, se solicita ecocardiograma CIA y punto. Yo tengo que poner, se solicita ecocardiograma, diagnóstico CIA, por favor, evaluar presión de llenado de ventrículo izquierdo, paciente en preparación para cirugía. Ahí no hay forma que el que hace el eco no les ponga esa información que es fundamental para el tratamiento definitivo del paciente. Tetralogía de Fallot. Estos son defectos complejos, suma de 4 defectos. Tenemos una comunicación interauricular, la aorta cabalga el septum, segundo defecto, una estenosis subauricular pulmonar y hipertrofia del ventrículo derecho, 4 defectos. Puede haber un quinto defecto que es una comunicación interauricular y el defecto se llama ya trilogía de Fallot. El concepto es que hay un alineamiento inadecuado de la vía de salida del ventrículo derecho, sería la teoría por qué se producen, esto es de un holandés, el doctor Van Praag. Hay lesiones asociadas como atresia pulmonar, callado aórtico a la derecha o anomalía de arterias coronarias. Si no estamos atentos a esto, al momento de la cirugía puede haber complicaciones muy severas, como disección de arteria coronaria. El niño con Fallot frecuentemente hace las crisis hipóxicas por caída de retorno venoso izquierdo y reflejamente adoptan esta posición de squatting. Este es un niño que vamos a aumentar, ya tiene una cicatriz de una cirugía paliativa inicial que consiste en aumentar el flujo a la arteria o ramas pulmonares mediante un bypass que va de la cava superior o va del callado aórtico para que se desarrolle la vasculatura pulmonar y el paciente pueda recibir una cirugía correctiva total. La mortalidad es dramática, menos del 3% llegan vivos a los 40 años si no se operan. Los dedos hipocráticos. Y este es el electro de la paciente que se estaba presentando. Depresión negativa en 1, en ABL, en B5 y B6, como que llama la atención. Y la paciente tiene un CIB, bueno, una CIA más estenosis pulmonar. Este es un Fallot. Vean ustedes, corazón pequeño, no hay sangre en los pulmones, tejidos blandos muy pobres. Este es un recién nacido, todavía tiene un poquito de hiperflujo. Este es un caso que se operó en nuestro hospital con una paciente de 38 años. Ya había tenido un hijo, el joven tenía 20 años cuando se hizo la cirugía. La operación salió bien, la paciente superó la cirugía, hasta el día de hoy está con nosotros. Este era su eco, vean ustedes que la aorta que está en este punto recibe sangre tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo. La obstrucción del subauricular pulmonar, muy notoria. Ventrículo derecho severamente remodelado en forma de D. Esto es una cirugía paliativa que les mencioné. Se une la subclavia a la pulmonar o a veces la vena cava a la pulmonar. La situación es aumentar el flujo de sangre hacia los pulmones para que desarrollen y poder hacer la corrección total, que es ampliar la vía de salida, cerrar el CIB, alinear nuevamente la aorta y se acabó el problema.
Hablando de efectos ya más complejos, vean ustedes, este es un tronco arterioso, un dibujo, de un vaso único sale el callado aórtico y las dos ramas de la arteria pulmonar. Si quisiéramos corregir acá, ¿cómo hago con el tronco arteria pulmonar? Ese ya es problema para el cirujano. Esta es una transposición de grandes vasos. Aquí, esta es una discordancia ventrículo-arterial. La aorta sale del ventrículo derecho. La sangre que saca el ventrículo derecho es sangre que viene de las venas cavas, aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria aorta, sale y en qué momento pasa por el pulmón. Complicado. Arteria pulmonar sale del ventrículo izquierdo, va a los pulmones, la sangre regresa por las venas pulmonares a la aurícula izquierda, otra vez a la izquierda, y en qué momento pasa por la aorta. Entonces, los niños que nacen con estos defectos tienen que tener un cortocircuito compensatorio, si no se mueren. Y si no lo tienen, hay que crearlo inmediatamente apenas nacidos. Con un catéter se rompe el septo auricular y se llama septostomía y el niño sobrevive hasta que por lo menos pese 5 kilos, en donde ya se puede hacer una cirugía correctiva, que es seccionar los grandes vasos, cambiarlos de posición y reimplantar las coronarias. Esta es la cirugía de Yatene, procedimiento que se hace en el Perú, en el Instituto del Niño, en el INCOR, pero requiere pues una destreza y una complejidad tecnológica tremenda para manejar niños de 3, 4 kilos, porque esto tiene que ser operado cuanto más precoz es mejor. Como conclusión diremos pues que la acropatía congénita es una enfermedad que nos va a acompañar toda la vida. Independientemente si yo voy a trabajar como neonatólogo, como ginecostetra, como pediatra en crecimiento y desarrollo, como atención primaria que de repente me llega una gestante para control prenatal y ¿qué hago? Tiene un soplo. Edad en donde empiezan a aparecer complicaciones clínicas, la familia se forma, a veces desaparece uno de los miembros porque tenía una capacidad congénita, o algunos alcanzan la edad adulta, cada vez más personas con enfermedad congénita alcanzan la edad adulta, porque se hizo un trabajo adecuado a nivel precoz. Pero el concepto es que en algún momento de nuestra vida profesional, dependiendo de la especialidad, nos vamos a encontrar con una cardiopatía congénita. Mensajes finales, podemos decir de que las cardiopatías congénitas del adulto son un desafío diagnóstico. ¿Por qué? Porque me puede dar cualquier tipo de los síndromes que les hemos presentado en este curso. Arritmia, falla derecha, falla izquierda, dolor torácico, síncope. Tener en mente cardiopatía congénita. Las formas de presentación van desde hallazgos incidentales en exámenes de rutina hasta escenarios diferentes como la gestación. Desafiantes, perdón, como la gestación. Es de importancia capital tener presentes las modificaciones estructurales para una adecuada estrategia diagnóstica. Tener presente siempre el carácter evolutivo y más de una vez no reversible que esta patología está asociada. Esto es cuando hagamos las historias, preguntar o buscar signos del corazón derecho. Impulso ventricular derecho, soplo en área pulmonar, reforzamiento del segundo órgano en área pulmonar, visceromegalia, edema, reflujo hepatoyugular, porque hipertensión pulmonar, síndrome de Eisenmenger, lamentablemente ya no hay solución. Si no tenemos tecnología avanzada como la que nos ha llegado, semi avanzada al hospital, una máquina nueva de eco, estamos descifrando el software recién, en atención primaria tengo electrocardiograma, tengo radiografía de tórax y tengo mis 5 sentidos para hacer un diagnóstico inicial bastante acertado, si empleo la secuencia que hemos pretendido presentar en este momento. Muy bien, aquí terminamos la segunda clase que tenía agendada con ustedes. Si hubiese alguna pregunta.
todo se entendió, nada se entendió, demasiado extenso el tema, demasiado complejo, pero la idea es que tengamos información básica de este tema porque en algún momento nos vamos a encontrar con un congénito en nuestra práctica clínica del día a día, que a veces ya tiene una evolución natural considerable o a veces tiene una intercorrencia fisiológica como un embarazo. Y no es igual una gestante sin cardiopatia congénita que una gestante con cardiopatia congénita. Automáticamente recordar que hay criterios que pueden calificar de bajo riesgo o inclusive muy alto riesgo de mortalidad materno-fetal. Mucho cuidado con eso. ¿Alguna Muchas, pregunta? muchas gracias, doctor. Parece que no hay preguntas de mis compañeros. Muy bien, entonces la verdad que este último grupo es todo un desafío. Hacer las clases en solamente una semana, teoría, práctica, tratar de dar todo lo que se puede dar es difícil. Traten de, en el siguiente curso, los que han acabado las últimas rotaciones, empiecen la primera rotación con la que les tocó al último, para poder preguntar o buscar información sobre la semiología que no se pudo presentar adecuadamente en un curso ultra corto. Yo me acuerdo cuando hice semiología, el curso duraba 4 semanas. Hacer semiología cardiovascular en solamente 7 días es más que un desafío. Pero nos tocó vivir la época de pandemia y estamos pagando todavía rezago de la pandemia. Pero afortunadamente hay un curso que viene después, Medicina 1, en donde se va a tocar otra vez temas de cardiología, pero ya con un enfoque en diagnóstico y tratamiento. Pero para un adecuado diagnóstico yo tengo que saber a qué paciente le pido un examen complementario. Y el a quién le pido, lo primero es una buena historia. Y ahí trataremos de reforzar lo que no se ha podido presentar en este último segmento. Muy bien, si no hay preguntas, yo creo que ya terminamos. Nos vemos en el siguiente curso. Muchas gracias, doctor. Que tenga buenas noches. Ok, buenas noches. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Hasta luego, suerte.